En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio para el registro de operaciones en diario, pero además con impuesto al valor agregado. El ejercicio es parte de los apuntes con los que trabajamos en la materia de fundamentos de contabilidad, ejercicio que se llama No me rendiré. Vamos a estar proyectando tanto los enunciados como las soluciones a cada uno de los enunciados. Entonces tenemos el ejercicio No me rendiré. El primer asiento, o más bien la redacción inicial nos dice: No me rendiré, SADCB presenta los siguientes movimientos: hacerlo por el método analítico y determinar el impuesto al valor agregado en donde corresponda. Para hacer el ejercicio íntegro, habría que hacer asientos de diario, o más bien habría que presentar asientos de diario, esquemas de mayor, balanza de comprobación y estados financieros, que sería el estado de resultados y el estado de situación financiera. Lo que vamos a hacer nosotros en este ejercicio básicamente va a ser presentar la resolución de asientos de diario bajo el método analítico y con determinación del impuesto al valor agregado. Veamos la primera operación. Se inician operaciones con 20,000 pesos depositados en la cuenta bancaria, 260,600 de mercancía, un edificio con valor de 600,000 y adeudos con proveedores por 150,400. Este será nuestro asiento número 1. Veamos ahora la resolución. Como hemos comentado, este asiento, que es el asiento con el que empezamos las operaciones, lo conocemos como asiento inicial o asiento de apertura. Nos marca que tenemos 20,000 en bancos, 260,600 en mercancía, que sería inventario o inventario de mercancías, y edificios por 600,000. Además nos indica que con proveedores tenemos un adeudo por 150,400. Lo que vamos a hacer, ya que no nos lo indica, es lo siguiente: hacemos la suma de cargos y nos dan 880,600. Hacemos la suma de abonos, que está representado por proveedores, y tenemos 150,400. Podemos observar que no tenemos partida doble hasta este momento. Con la finalidad de tener partida doble, lo que haremos será a los 880,600 restarles los 150,400 y tenemos un capital social de 730,200. Ya que siempre debemos de tener partida doble, esto es, la suma de cargos debe de ser igual a la suma de abonos. Entonces, esa es la forma en cómo se resolvería el primer asiento. Veremos ahora el siguiente asiento. Dice en el asiento número 2, nos dan un préstamo por 100,000 pesos, mismo que pagaremos en 3 años, quedando en garantía el edificio. Nos hacen un descuento de 5,000 por concepto de intereses y nos dan la diferencia. Entonces veamos el asiento. En el asiento número 2 tenemos lo siguiente. Primeramente, al cobrarse por anticipado los intereses, nos los van a descontar antes de poder entregar la cantidad que corresponde a la entidad. También debemos de tomar en consideración que en el enunciado se nos indica que queda en garantía el edificio. Por lo tanto, la garantía la representamos en acreedores diversos. Está representado el adeudo en acreedores diversos. El recurso que se va a entregar va a ser depositado en la cuenta de bancos, pero previo a que se entregue el recurso, se va a quitar una cantidad por concepto de intereses, que en el enunciado se indica que los intereses que se cobran de manera anticipada son por la cantidad de 5,000 pesos y se pidieron 100,000 pesos de préstamo. Entonces tenemos un adeudo de 100,000 pesos.
quitamos los 5,000 por concepto de intereses que se cobran por anticipado y a la cuenta de bancos solamente entra la diferencia, que es la cantidad de 95,000. Tenemos 100,000 de cargos, tenemos 100,000 de abonos. Esa sería la resolución del asiento número 2. ¿Qué nos indicaba? Un préstamo por 100,000 a pagarse en 3 años, quedando en garantía el edificio, pero descontando 5,000 que se cobran de manera anticipada por concepto de intereses. Veamos ahora el asiento número 3. En el asiento número 3, en el enunciado, se señala lo siguiente. Los honorarios por el diseño del sistema contable ascienden a un importe de 24,600, pagando de contado el 10% y la diferencia a crédito. Entonces tenemos pago de honorarios. Hay que recordar que cuando tenemos pago de honorarios debemos de calcular impuesto a valor agregado y además hacer retenciones a cuenta de ISR y retenciones a cuenta de impuesto al valor agregado. Veamos la resolución de este ejercicio. El valor del servicio asciende a 24,600 pesos. Para calcular el IVA vamos a multiplicar 24,600 por el punto 16 y tenemos de IVA 3,936. Si no tuviéramos que hacer ninguna retención, acabaríamos pagando 28,536. Pero debemos de hacer 2 retenciones. La primera es la retención del impuesto sobre la renta, que equivale a un 10% del valor del servicio. Es por eso que en la retención tenemos 2,460. Y la siguiente retención es la retención de 2/3 del impuesto al valor agregado. Entonces tenemos de IVA 3,936. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir 3,936 entre 3 y los vamos a multiplicar por 2. Y de esa manera tenemos calculada la retención de el IVA, que equivale a 2/3 de los 3,936. Lo voy a explicar de nuevo. Tenemos 3,936 de impuesto a valor agregado. Lo dividimos entre 3 para sacar la tercera parte y lo multiplicamos por 2 para que sean 2/3 partes. De tal manera que vamos a retener 5,084. Como comentaba hace un momento, si no tuviéramos que hacer ninguna retención, se pagarían 28,536. De esto se van a retener 5,084 y por lo tanto se va a pagar por la prestación de servicios 23,452. No hay que perder de vista que en el asiento, en su redacción, además se nos indica que de contado se paga el 10% y la diferencia se paga a crédito. Entonces, vamos a repartir primeramente lo del IVA. Del IVA tenemos 3,936. Le sacamos el 10% a esos 3,936 y nos dan 393,60, que va a ser la parte de contado. Le sacamos el 90% a esos 3,936, que va a ser la parte de crédito. Y hay que tener cuidado de que el impuesto a valor agregado, una parte va a ser por operación de contado y otra parte va a ser por operación de crédito. Y entonces, de los 23,452 que se van a pagar, pues igualmente tenemos que hacer la diferenciación. Una parte es al contado, que es el 10% de esos 23,452. Y la otra parte, que es el 90% a crédito, es el 90% de estos 23,452. Una vez que tenemos ya nuestros datos, vamos a hacer la contabilización. Vamos a hacer más pequeña la presentación de la pantalla y tenemos que el valor del servicio equivale a una cantidad de 24,600.
De esos 24.600 tenemos de IVA acreditable, que es la parte de contado, 393.60. Es el valor del IVA acreditable. El IVA por acreditar, que es por la parte de crédito, equivale a 3.542.40. De nuestro banco van a salir 2.345.20. Estos 2.345.20 es la cantidad que equivale al 10% de contado. Esto es, hay que recordar que de los 23.452, el 10% va a ser de contado. Y vamos a retener 5.084. Los 5.084 que se van a retener, pues los tenemos representados por la suma de la retención de ISR y la retención del IVA. Y a crédito nos queda el 90% de los 23.452. Y de esta manera tenemos que la suma de cargos es igual a la suma de abonos. Es así como hacemos la resolución del ejercicio que equivale al asiento número 3 y que tiene que ver con prestación de servicios. Entonces, al valor del servicio le calculamos el IVA. Sobre el valor del servicio retenemos el 10%. Sobre el valor del IVA retenemos 2/3 partes de esos 3.936. Si fuéramos a pagar íntegramente sin retenciones, pagaríamos 28.536. Más vamos a hacer retención de 5.084. Por lo tanto, de los 28.536, vamos a retener 5.084 y vamos a acabar pagando solamente la diferencia de momento, que equivale a 23.452. No olvidar que una parte es de contado, tanto en el IVA como en el total que vamos a pagar. Y otra parte es a crédito, tanto en el IVA como en la parte que vamos a pagar. Y ya con esos datos es como hacemos nuestros asientos. Veamos ahora la operación que sigue, que es la operación número 4. Se vende mercancía al contado por un importe de 252,000 pesos y se ofrece un descuento del 1.6%. Veamos ahora el asiento número 4. Primero vamos a quitar los colores a efecto de poder trabajar y tenemos el asiento número 4. Entonces, comentábamos que el valor de la venta es de 252,000 con un descuento del 1.6%. Entonces tenemos que vamos a vender 252,000. Como las ventas son un ingreso y los ingresos aumentan con abonos, es por eso que se hace el registro. Entonces el valor de la venta es de 252,000. Vamos a multiplicar 252,000 por el 1.6%, de tal manera que nos va a dar el descuento. El descuento nos representa un egreso, ya que disminuye el valor de la venta. Es por eso que el descuento lo estamos cargando. Entonces, el valor de la venta es de 252, pero al tener un descuento del 1.6%, el valor neto de la venta es de 247,968. Sobre ese valor es sobre lo que se calcula el impuesto al valor agregado, que asciende a 39,674.88. Entonces lo que vamos a registrar en el IVA van a ser esos 39,674.88. ¿Por qué razón registramos IVA trasladado? Porque la operación se está realizando de contado, esto es, se está pagando en el momento. De tal manera que se cobran y entran a la cuenta de bancos la cantidad de 287,642.88.
Entonces, de esta manera, tenemos el cálculo del valor de la venta menos el descuento, nos da el valor de la enajenación. Sobre eso se cobra el impuesto al valor, el valor agregado, o se calcula el impuesto al valor agregado y nos da la cantidad que realmente se cobra, misma que entra a nuestra cuenta de bancos. Y es así como tenemos la resolución del asiento número 4. Veamos ahora qué nos plantea el asiento número 5. En el asiento número 5 se nos indica, se compró mobiliario con valor de 70,000 pesos, el cual se paga de la siguiente forma, 5% de contado, y por la diferencia se firma un documento a 90 días. Muy bien, entonces veamos ahora cómo queda el asiento. Primeramente, veamos, se compra equipo con valor de 70,000 pesos. Ese es el valor de la adquisición del equipo. Sobre esos 70,000 pesos vamos a calcular el impuesto al valor agregado, que es el 16% de esos 70,000 pesos. Por lo tanto, el total a pagar va a ser la cantidad de 81,200. Si no fuéramos a dividir parte a contado y parte a crédito, entonces simplemente de nuestro banco pagábamos 81,200 por el valor del equipo más el impuesto al valor agregado, o bien, si no hubiéramos pagado y todo quedara a crédito, pues los 81,200 sería la parte que estaríamos adeudando por la adquisición del equipo más su impuesto al valor agregado. Pero en el asiento se nos indica que se compra un mobiliario con valor de 70,000 y se paga una parte de contado y otra parte se firma un documento. Entonces vamos a hacer el siguiente cálculo. Por la parte de contado y por la parte de crédito. Entonces, vamos a multiplicar los 70,000 por el 5%. Vamos a multiplicar 11,200 por el 5%. De tal manera que con esto ya tenemos la parte que corresponde a la operación de contado. De tal manera que de contado serían 4,060 pesos, que equivale al valor del equipo que se paga de contado, más el IVA que equivale al 5% por la operación de contado. Y luego tenemos la parte de crédito, de tal manera que vamos a multiplicar o a sacar el 95% de 70,000 pesos. Vamos a sacar el 95% de 11,200 para poder determinar el IVA de la parte que corresponde a crédito, que es el 95%. De tal manera que a crédito tenemos 77,140. Si hacemos la suma de contado y crédito, tenemos los 70,000, que es el valor del equipo. Si hacemos la suma de 560 más los 10,640, contado y crédito, tenemos los 11,200, que es el valor total del impuesto al valor agregado. Una vez que ya tenemos hecho nuestros cálculos, tanto de la parte de contado como de la parte de crédito, vamos ahora a registrar nuestro asiento. No hay que olvidar que por el IVA de contado vamos a trabajar con la cuenta de IVA acreditable, que son los 560. Y por la operación de crédito vamos a utilizar IVA por acreditar, que son los 10,640. Veamos cómo nos queda este asiento, una vez que ya tenemos todos nuestros datos. El valor del equipo, permítanme quitar los colores para poder hacer el registro. El valor del equipo son los 70,000 pesos. Hacemos un cargo a mobiliario y equipo. Habíamos comentado que parte era contado y parte era crédito. Por lo tanto, el IVA acreditable equivale a 560 pesos y es un cargo a la cuenta de IVA acreditable. El IVA por acreditar son 10,640. Igualmente vamos a hacer el cargo correspondiente a la cuenta. De bancos, que es la parte de contado, va a salir la cantidad de 4,000
4,060 pesos. Entonces sacamos de bancos 4,060 pesos por la parte del valor del equipo y por la parte del impuesto a valor agregado que le corresponde. Y ahora, por la parte de crédito, la cantidad asciende a 77,140, que se queda a deber y por lo tanto lo llevamos a documentos por pagar con un abono. No hay que olvidar que en el asiento se nos indica que el 5% es de contado y por la diferencia se firmó un documento. Y esa diferencia pues equivale a un 95%. De tal manera que tenemos nuestra suma de cargos 81,200, nuestra suma de abonos 81,200. Esta fue entonces la operación número 5 o asiento número 5. Igualmente vamos a quitar los colores y vamos a pasar al asiento número 6. En el asiento número 6 se nos indica o señala lo siguiente. Se paga la nómina. Se paga la nómina de la quincena con un importe de 24,400 pesos. El 63% de esos 24,400 corresponden al área de ventas y la diferencia, que sería un 37%, corresponde al área administrativa. Además se nos indica que se hace una retención a cuenta del impuesto sobre la renta de 680 y otra retención por cuotas del IMSS de 900 pesos. Veamos ahora cómo queda el registro. Primeramente, el valor de la nómina o el importe de la nómina es de 24,400 pesos. Una parte, que es el 63%, va para el área de ventas y otra parte, que es el 37%, va para el área administrativa. De tal manera que los 24,400 estamos repartiéndolos entre el área de ventas y el área de administración, o gastos de venta y gastos de administración. Y se nos señalan dos retenciones que equivalen a 680 y a 900 pesos. De tal manera que estas retenciones por el momento no se van a pagar, se van a pagar posteriormente por parte de la entidad, puesto que es un recurso que no es de la entidad y solamente está actuando como retenedor. Entonces, de los 24,400 no se paga de momento 680 ni 900 y lo que se va a pagar realmente de la nómina van a ser 22,820. Vamos entonces a hacer el registro. En este caso, de acuerdo a la redacción, se están pagando la nómina, se están pagando sueldos, no se están pagando honorarios, como lo vimos en un asiento anterior a este, donde hubo que calcular impuesto a valor agregado. En el caso de la nómina, no se calcula impuesto al valor agregado. Veamos ahora cómo nos queda nuestro asiento contable. De gastos de venta, tenemos 15,372, un cargo a gastos de venta. De gastos de administración, tenemos 9,028, también hacemos un cargo a la correspondiente cuenta. Habíamos comentado que vamos a pagar la cantidad de 22,820 una vez que se hicieron las retenciones correspondientes y pues por eso que tenemos una salida de la cuenta de bancos. Tenemos dos conceptos por los cuales se hicieron retenciones, que son impuestos por pagar y seguridad social. Hacemos los abonos correspondientes a estas cuentas de pasivo para posteriormente sea cubierto por la entidad. Cabe aclarar que la suma de estas dos cantidades, que serán 1,580, los podríamos haber dejado sin ningún problema, solamente en impuestos por pagar. Y habría tenido como subcuenta ISR 680, IMSS 900. Entonces, esta es la forma como se resuelve el asiento número 6. Nuevamente quitaremos los colores y pasaremos al asiento número 7. Veamos la redacción del asiento número 7. El cliente de la operación 4 devuelve mercancías por 32,000 pesos. Entonces tenemos una devolución.
una devolución que hacen a la entidad. Por lo tanto, es una devolución sobre venta. Veamos. El valor de la devolución es de 32,000 pesos. El valor de la devolución. El IVA de esa devolución son 5,120, que es el 16% de esos 32,000. De tal manera que habrá que reintegrar un importe de 37,120 pesos. Veamos cómo queda el asiento. Tenemos una devolución sobre venta por la cantidad de 32,000 pesos. Las ventas se abonan, las devoluciones sobre venta se cargan. El impuesto de esa devolución es de 5,120. En su momento, por la operación de la venta, se llevó a la cuenta de IVA trasladado. En este caso, debemos de cancelar el mismo IVA, que es IVA trasladado. Y vamos a acabar reintegrando la cantidad de 37,120 pesos, que suman el valor de la devolución y el valor del IVA. Aquí voy a hacer una anotación. Si en la redacción dijera que el valor de la devolución fue por 37,120 con el IVA incluido, ¿qué es lo que habríamos tenido que hacer? A 37,120 lo dividimos entre 1.16 y eso nos da la base de cálculo, que son los 32,000. Y esos 32,000 lo multiplicamos por el 16% y nos da 5,120. Y de esta manera, una vez que tenemos la base de cálculo más el IVA de esa base de cálculo, tenemos los 37,120 en caso de que se nos hubiera indicado que la devolución y tenía el IVA incluido. Como no se nos indica que tiene el IVA incluido, es por eso que al valor de la adquisición le agregamos el impuesto al valor agregado y sobre eso sacamos el importe que se está reintegrando. De tal manera que hicimos un cargo a devoluciones sobre venta, un cargo a IVA trasladado y un abono a la cuenta de bancos. Tenemos de cargos 37,120 y tenemos de abonos 37,120. Nuevamente quitaremos los colores para pasar al asiento número 8. En el asiento número 8 se nos señala la siguiente redacción. Se compran mercancías con valor de 236,000 pesos, de contado el 30% y la diferencia se adeuda. Entonces tenemos una compra de mercancía, parte a contado, parte a crédito. Es importante señalar esto porque entonces el impuesto al valor agregado lo tendremos que dividir parte a contado, parte a crédito. Entonces, el valor de la compra es por 236,000 pesos. De contado es el 30%. De tal manera que vamos a multiplicar 236,000 por punto 30 o por 30% por la parte de contado. Por la parte de crédito es el 70%. De tal manera que multiplicaremos 236,000 por punto 70 o 236,000 por el 70%. Y de esta manera estamos el valor de la compra diferenciándolo por la parte que le corresponde de contado y por la parte que le corresponde de crédito. Ahora, el impuesto a valor agregado va a ser el 16% de esos 236,000 del valor de la compra. Vamos ahora a repartir el impuesto a valor agregado entre la parte de contado y la parte de crédito. Vamos a multiplicar 37,760 por el 30% y nos dan 11,328. Ahora vamos a la parte de crédito. Vamos a multiplicar 37,760 por el 70% y nos dan 26,432. Entonces, cuando tenemos el valor de la compra más el IVA, tendríamos que pagar 273,760, de los cuales 82,128 van a corresponder a la parte de contado, bancos, y 191,632, como es la parte de crédito y es mercancía,
se va a ir a la cuenta de proveedores. Quitaremos los colores y ahora vamos a explicar el asiento de diario. El valor de la compra son 236,000. Hacemos un cargo a la cuenta de compras por 236,000. El IVA, si hubiera sido todo de contado o todo de crédito, serían 37,760. Va a seguir siendo la misma cantidad, pero la vamos a dividir. Parte de contado, que son 11,328, y nos lo llevamos a IVA acreditable, y parte de crédito, que son los 26,432. De tal manera que tenemos registrado el IVA que corresponde por la parte de contado y por la parte de crédito. Cuando hicimos el cálculo de la parte de contado y de la parte de crédito, señalábamos que de bancos vamos a tener que sacar la cantidad de 82,128. Como es una salida de bancos, por eso es que hacemos un abono a la cuenta de bancos. Y a proveedores les vamos a adeudar 191,632. Proveedores es una cuenta de pasivo. Y las cuentas de pasivo cuando aumentan se abonan. Entonces por eso que tenemos el abono por 191,632. Podemos observar que nuestra suma de cargos es igual a la suma de los abonos. De esta manera es como resolvemos el asiento número 8, que nos marcaba una compra de mercancía, parte a contado, parte a crédito. Nuevamente quitaremos los colores para poder ahora representar la operación número 9. Nos dice, se paga a los proveedores una cantidad de 50,000 pesos a cuenta de nuestra deuda. Entonces, vamos a disminuir lo que le debemos a los proveedores en 50,000 pesos. Veamos el asiento. En el asiento tenemos lo siguiente. Vamos a pagar a los proveedores y por lo tanto va a ser un cargo por 50,000 pesos. ¿Por qué es un cargo? Porque los pasivos disminuyen con cargos y vamos a sacar de nuestro banco esos 50,000 pesos. Y hacemos un abono a la cuenta de bancos, recordando que las cuentas de activo disminuyen con abonos. No hay que perder de vista que cuando le pagamos a los proveedores, la cantidad que les estamos pagando lleva en sí misma el impuesto al valor agregado. Esto es, cuando nosotros hicimos la compra a los proveedores, no solamente nos cobraron el valor de la mercancía, nos cobraron el IVA sobre ese valor de la mercancía y en su momento quedó como un IVA por acreditar, puesto que no fue pagado en el momento y es por eso que se llevó como un adeudo a proveedores. Pero en este caso ya estamos pagando los 50,000 pesos y esos 50,000 pesos, como lo acabo de comentar hace un momento, tienen incluido el impuesto al valor agregado. Entonces, nos cobran 50,000 pesos. Lo dividimos entre 1.16 y nos da la cantidad base, que es la cantidad que no tiene IVA, por 43,103.45. Esta cantidad la multiplicamos por el 16% o por 0.16 y nos da la parte que corresponde al impuesto al valor agregado y que está dentro de los 50,000 que se están pagando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a cancelar el IVA de crédito y lo vamos a llevar a IVA de contado. Entonces, por la parte que cancelamos de IVA de crédito, tendríamos el IVA por acreditar. Estamos cancelando la parte que corresponde al impuesto a valor agregado que en un momento quedó registrado por la operación a crédito. Y ese IVA que estamos cancelando lo vamos a llevar a IVA acreditable, puesto que ya se está pagando. Y vamos a hacer un cargo a IVA acreditable por 6,896.65. Entonces siempre que tengamos una operación en donde estamos pagando o cobrando alguna operación que fue a crédito, debemos de tener el cuidado de hacer la cancelación del IVA de crédito contra el IVA de contado.
Veamos ahora la operación número 10. En la operación número 10 se resalta que se cobra un arrendamiento por 10,000 pesos por una parte del edificio. Entonces, es un arrendamiento que se está cobrando. Y el asiento quedaría de la siguiente forma. Nuevamente, permítanme quitar los colores de esta hoja de cálculo. Y tendríamos que, como no nos dedicamos a el arrendamiento de inmuebles, sino a la compraventa de mercancías, esa es la razón por la cual este arrendamiento pues va a ser un ingreso extraordinario. Como es un ingreso extraordinario, lo vamos a llevar a otros ingresos y va a ser un abono a la cuenta de otros ingresos. Hay que recordar que los ingresos cuando se incrementan se abonan. Sobre esos 10,000 vamos a calcular el valor del impuesto, que es el 16% de la cantidad que corresponde a el arrendamiento, que son los 10,000 pesos. Y como se señala en la operación que se queda a deber, entonces es la razón por la cual vamos a hacer un cargo a deudores diversos. Y el cargo se está haciendo por los 11,600, que es la suma del arrendamiento más el IVA de ese arrendamiento. Es así como queda la operación número 10. Veamos ahora la operación número 11. En la operación número 11, en su redacción, se nos señala lo siguiente. Se venden mercancías con valor de 156,000 pesos. Nos pagan con 4 documentos de 30,000 pesos cada uno y la diferencia en efectivo. Entonces tenemos una venta por 156,000, pagándose parte con documentos y la diferencia en efectivo. Veamos ahora cómo queda la operación. Primeramente vamos a hacer algunos cálculos. El valor de la venta es de 156,000 pesos. Sobre el valor de la venta tendríamos que calcular el impuesto a valor agregado, que sería o es el 16% de esos 156,000 pesos. De tal manera que habría que cobrar un importe de 180,960. Muy bien. Del valor de la venta se señala en la redacción que se pagan 4 documentos de 30,000 pesos cada uno. Entonces, 30,000 pesos de cada documento nos dará un importe de 120,000. Si son 156,000 de valor de la venta, pero 120,000 se pagan con documentos, entonces la diferencia sería la parte que corresponde al efectivo y que asciende a la suma de 36,000 pesos. Entonces, a 120,000 pesos le corresponde un impuesto al valor agregado de 19,200 pesos. Esto es que multiplicamos 120,000 por 0.16 o 120,000 por el 16%. Por la parte que corresponde al efectivo, vamos a multiplicar 36,000 por el 16%. De tal manera que una vez que hacemos esta operación, tenemos documentos por cobrar por una suma de 139,200. Y de bancos tendríamos un importe por 41,760. Voy a quitar los colores a efecto de poder hacer la contabilización. Y tenemos lo siguiente. Primeramente, documentos por cobrar, que los tenemos en esta parte, 139,200. Bancos, 41,760, que ya habíamos comentado cómo es que se hace el cálculo. El valor de la venta con un abono a la cuenta de ventas por 156,000. Y vamos a tener que hacer una diferenciación entre el IVA de contado y el IVA de crédito. De tal manera que tenemos de IVA trasladado 5,760, que es el IVA que se cobró en efectivo. Y en IVA por trasladar 19,200, que es el IVA que quedó a crédito. De tal manera que de esta forma queda el asiento de la operación número 11.
y tenemos suma de cargos por 180,960, suma de abonos por 180,960. Nuevamente vamos a quitar los colores de nuestra hoja de cálculo para poder platicar ahora sobre el asiento número 12. En el asiento número 12 se señala que se van a pagar honorarios por 6,000 pesos que se van a pagar posteriormente. Esto es, los honorarios se van a calcular, pero se van a quedar en adeudo. Primeramente tenemos que hacer nuestro cálculo. El valor de los honorarios es de 6,000 pesos. De estos 6,000 pesos vamos a calcular el IVA, que corresponde a 960, que es el 16% de esos 6,000 pesos. Si no hubiera retenciones de ningún tipo, habría que pagar al contador la cantidad de 6,960 pesos. Pero tenemos que hacer dos retenciones, retención de ISR y retención de impuesto al valor agregado. Entonces, vamos a retener el 10% sobre el valor del servicio, de tal manera que a 6,000 le calculamos el 10% y nos da 600. Luego haremos la retención del impuesto al valor agregado, que equivale a 2/3 de esos 960 pesos de IVA. De tal manera que dividimos 960 entre 3 y lo multiplicamos por 2. Y de esta manera tenemos 2/3 partes. De tal manera que las retenciones ascienden a una suma de 1,240 pesos. Entonces, si no hubiera retención, se pagarían 6,960. Se retienen 1,240. De tal manera que se va a pagar al contador, puesto que se le hace una retención, la cantidad de 5,720 pesos. Quitaremos los colores a efecto de poder cómo queda nuestro registro contable. A gasto de administración, puesto que son los servicios del contador, vamos a hacer un cargo por 6,000 pesos. Tenemos de IVA por acreditar, puesto que se adeuda la cantidad de 960 pesos con un cargo. Se hacen retenciones por 1,240 y por lo tanto se registra el pasivo en impuestos por pagar. Y se queda de ver la cantidad de 5,720 pesos. Entonces hacemos un abono a la cuenta de acreedores diversos para registrar el adeudo de los honorarios. Nuevamente quitaremos los colores y nos vamos a la operación número 13. En la operación número 13 se señala que el proveedor de la operación 8 concede una rebaja del 6%. Vamos a ver cómo queda registrado esta operación. Primeramente haremos el cálculo, que tiene la siguiente observación. En la operación número 8 se hizo una compra por 236,000 pesos. Voy a recorrerme hacia el asiento número 8 u operación número 8 y podremos observar que el valor de la compra es de 236,000 pesos. Nos regresamos a la operación número 13. Entonces, de esos 236,000 pesos, se concede una rebaja del 6%. Y si multiplicamos los 236,000 por el 6%, tenemos la cantidad de 14,160 pesos. De estos 14,160 pesos, entonces ya no se le adeudan a los proveedores. ¿Por qué? Porque concedió una rebaja por ese importe. Pero debemos de considerar el IVA de esa rebaja. Entonces haremos lo siguiente. La rebaja es de 14,160 pesos. El IVA de esos 14,160 van a ser 2,265.60.
De tal manera que a los proveedores no los adeudamos tampoco la parte que corresponde al impuesto al valor agregado, ¿sí? Entonces, en este caso no se hace compensación de IVA de contado contra IVA de crédito porque es una rebaja. O bien, el asiento pudo haber quedado también de la siguiente forma y conjuntaríamos la operación registrada como asiento 13 y como 13A. De tal manera que a los proveedores ya no se les adeudan 16.425.60. ¿Por qué? El valor de la rebaja son 14.160 y el IVA de esta rebaja son 2.265.60. Y de esta manera conjuntamos el asiento 13 y el asiento 13A. Vamos a quitar nuevamente los colores y veamos lo que sigue. En el asiento número 14 se nos indica que debemos de calcular el impuesto al valor agregado, ya sea saldo a cargo o saldo a favor. De tal manera que de todos y cada uno de los asientos que hicimos durante el presente ejercicio, pues todos los asientos tendríamos que pasarlos a esquemas de mayor. Tenemos que pasar los esquemas de mayor de tal manera que pudiéramos calcular pues los movimientos y saldos de cada una de las cuentas que intervinieron. Y dentro de eso intervinieron cuentas del impuesto al valor agregado. Al hacer el cálculo de las cuentas, movimientos y saldos del impuesto al valor agregado, pues tendríamos que determinar la diferencia entre el IVA acreditable y el IVA trasladado. Y con esa diferencia entre IVA acreditable y el IVA trasladado, tendríamos que hacer el cálculo para poder determinar el entero del IVA. Y si nuestra cuenta de IVA trasladado fuera mayor a IVA acreditable, entonces tendríamos IVA por pagar. Pero si fuera mayor el IVA acreditable que el IVA trasladado, tendríamos IVA a favor. Y por último nos señala un inventario final de 244,000 pesos. Este ejercicio nos señala ese inventario, ya que para hacerlo completo habría que presentar, además de los asientos de diario, habría que presentar los esquemas de mayor de todas y cada una de las cuentas que participan, tanto en los cargos como en los abonos de los asientos de diario. Una vez que sacamos esos esquemas de mayor, tendríamos que hacer la balanza de comprobación con los movimientos y saldos que obtuvimos de los esquemas de mayor y posteriormente poder presentar los estados financieros, tanto el estado de resultados como el estado de situación financiera. Y de esa manera tendríamos completo este ejercicio denominado No me rendiré, pero lo que nos interesaba, sobre todo en este ejercicio, era presentar el cálculo de los asientos de diario, que fue básicamente lo que estuvimos haciendo durante el presente video. Cómo determinar cada uno de los asientos de diario del ejercicio No me rendiré SADCB. Esperamos que este video les sea de utilidad. Muchas gracias, mucho ánimo, hasta pronto. ¡Ánimo!